empezamos con el segmento de medicina con el doctor Edgar Salas, quien es médico cirujano de cabeza y cuello, especialista en oncología y en cirugía mínimamente invasiva. Doctor, muchísimas gracias por la entrevista. Buenos días, Andrea. Es un gusto estar aquí contigo. Muchas gracias por la invitación. Doctor, yo quisiera empezar la entrevista justamente haciendo que nuestros televidentes pues lo conozcan un poquito más. Quizás cuéntenos acerca de su experiencia, su trayectoria profesional. Cuéntenos. El estar en el Perú me hizo buscar un ambiente hospitalar porque me gusta tratar con pacientes. Fue así que hice la especialidad de cirugía de cabeza y cuello en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. La búsqueda siempre de encontrar un tratamiento mejor para el paciente me llevó a hacer capacitaciones en el extranjero. He estado en hospitales de reconocido prestigio internacional en los países de Brasil, Estados Unidos, Corea del Sur, Tailandia, y esto me ha permitido obtener conocimientos sobre técnica quirúrgica y tratamiento para que el tratamiento de los pacientes sea el mejor posible. Doctor, para que los televidentes quizás lo puedan tener un poco más claro, cuéntenos en qué consiste la cirugía de cabeza y cuello. Un cirujano de cabeza y cuello es un médico que con la cirugía trata los problemas que se localizan en el área de la cabeza y el cuello. En el cuello nosotros encontramos glándulas como la glándula tiroides, la tráquea y los ganglios del cuello, y en la cabeza nosotros operamos tumores que se encuentran en la piel, en el cuero cabelludo, en la fosa nasal o en la cavidad oral. Mediante la cirugía nosotros tenemos que hacer cortes, ya sea en la piel, en la boca o en la nariz, para poder extirpar estas glándulas. Y estos cortes, la mayoría de veces, la gran parte de las veces, es muy visible. Doctor, qué interesante lo que menciona, y justamente para evitar esos cortes, esas molestas cicatrices que quizás van a marcar por el resto de la vida pues a los pacientes de manera psicológica también, es que nace esto de la cirugía pues mínimamente invasiva, lo cual usted es pionero en nuestro país, y yo quiero que nos cuente un poquito más acerca de este procedimiento, también en qué consiste, quiénes son pacientes ideales para someterse pues a este tipo de intervención. La cirugía mínimamente invasiva está disponible para los pacientes a todas las edades, desde niños hasta adultos mayores, pues nadie desea tener una cicatriz visible en el cuello. ¿Cuándo hacer cirugía mínimamente invasiva? Es necesario evaluar al paciente. Usualmente los pacientes jóvenes, los niños y adultos mayores necesitan una evaluación para saber si el problema a tratar en el área de cabeza y cuello es tributario o no de recibir este tipo de cirugías. ¿En qué consiste? Usualmente los cortes en la cabeza y en el cuello son visibles porque es el lugar donde una persona mira a otra a primera vista, es el primer lugar de encuentro de la mirada. Algunas personas, como tú estás ahora, Andrea, usan vestidos o escotes y muestran el cuello, muestran el rostro. Entonces la cirugía mínimamente invasiva permite que las personas vuelvan a su actividad normal al corto tiempo y sin cicatrices visibles. Tú podrías volver a usar el vestido que estás usando sin ningún miedo, una paciente podría ir a la universidad nuevamente sin ningún miedo, un niño podría ir nuevamente al colegio sin que los otros niños estén mirándolo, un adulto mayor podría recuperarse aún más rápido con este tipo de cirugía. Doctor, mencionaba también, por ejemplo, el tema de la tiroides. En mi caso tengo un problema pues con la tiroides y quizás, digamos, si en un momento llega a evolucionar demasiado, yo podría someterme a una cirugía mínimamente invasiva para extirpar, digamos, un posible tumor, o qué restricciones existen al respecto. Mencionaba que pueden acceder a esta intervención tanto niños, jóvenes, adultos mayores. ¿Existe alguna restricción, quizás una contraindicación para este tipo de intervención, o es una cirugía abierta a todos los pacientes? Se trata de una cirugía abierta hacia todos los pacientes. Es una cirugía muy segura. Como lo has comentado, nosotros somos el grupo pionero en el país y llevamos haciendo este trabajo ya desde el año 2017. Desde el año 2017 nosotros hemos tratado pacientes y hemos visto a lo largo de todos estos años que la cirugía es muy segura. Esta cirugía ya se realiza muchos años fuera del país. ¿Cómo hacer que un paciente se opere con cirugía mínimamente invasiva o quién no podría? Las contraindicaciones de la cirugía mínimamente invasiva son iguales a las de la cirugía convencional.
trastornos de la coagulación, algún impedimento por parte del cardiólogo por alguna comorbilidad, hacen que esta cirugía no sea viable. Sin embargo, al ser las mismas contraindicaciones de la cirugía en general, todos los pacientes pueden acceder a este tipo de cirugías. Doctor, y existe el temor también en muchos pacientes que, a pesar que ven todos los beneficios que trae consigo pues una cirugía mínimamente invasiva frente a una cirugía convencional, el temor de cómo hacer para acceder a este tipo de operación. A veces el temor, pues, por ejemplo, a que el seguro no lo pueda cubrir, a quizás que sea demasiado costosa, personas de escasos recursos. Cuénteme acerca de justamente el acceso a la cirugía mínimamente invasiva. El tener una cicatriz en el cuello no debe limitar el acceso de una persona de bajos recursos o una persona que tenga recursos adecuados para costear este tipo de cirugías. Lo que nosotros hacemos es evaluar al paciente y ver la condición socioeconómica, además de poder hacer el trámite con la aseguradora para que la cirugía pueda cubrir parte de esta cirugía mínimamente invasiva. Entonces, el que tengas una cicatriz en el cuello no debe ser significado de cuánto dinero tengas. Nosotros, al ser el grupo pionero de la cirugía mínimamente invasiva, lo que hacemos es asegurar al paciente que tenga una cirugía adecuada y ayudarlos con los medios para que ellos puedan acceder a la misma. Excelente, doctor. Y cuéntenos también, por ejemplo, hemos dicho ya los beneficios que existen entre la cirugía mínimamente invasiva sobre los beneficios que puede otorgar una cirugía convencional, que básicamente pues la diferencia va a ser esa cicatriz gigante que va a ser muy visible. Tenemos imágenes también que ustedes están apreciando y pues realmente el daño psicológico que se va a evitar es sorprendente. Doctor, además de ello yo quisiera saber en cuanto a los riesgos que implica uno someterse a este tipo de cirugía mínimamente invasiva. ¿Son muy altos? ¿Cuáles son? Tenemos que discutir aquí tres aspectos importantes. El primero es que el equipo está entrenado desde hace muchos años para poder hacer este procedimiento. Somos 3 cirujanos que comandamos la cirugía. Como segundo aspecto, nosotros tenemos el equipamiento y el instrumental necesario para poder llevar a cabo la cirugía. Y el tercer aspecto es que nosotros, así como puedes ver en el monitor que está detrás de nosotros podemos hacer un zoom. Y cuando tú operas en forma directa o en forma macroscópica, tú vas a tener una limitación de visión. En cambio, cuando tú dispones de un equipo, una cámara 3D o una HD, lo que tú haces es incrementar y poder ver esa parte microscópica en la cirugía. Eso hace que haya menor daño de tejidos adyacentes, hace que las estructuras se cuiden mejor, hace que se puedan ver mejor las estructuras que nosotros no podemos ver en una cirugía abierta convencional. La historia de la cirugía mínimamente invasiva lleva años atrás comparada con la cirugía del abdomen. Cuando se hacían cirugías del abdomen se hacían cortes inmensos y cuando se comenzó a pensar que se podía operar a través de agujeros como la cirugía laparoscópica, hubo mucho rechazo a eso. Sin embargo, ahora nosotros vemos que es parte del estándar, del gold estándar del tratamiento. Lo que nosotros estamos haciendo es una cirugía muy segura, es un gold estándar de tratamiento. Nosotros ya hemos presentado esto fuera del país, tenemos un prestigio ya reconocido también fuera del país. Doctor, qué importante disponer de la tecnología de punta que nos menciona para poder erradicar enfermedades tan complicadas pues como de las cuales estamos hablando. Yo quisiera saber también, usted menciona tema de ganglios inflamados, tema de tumores. A veces estos tumores pueden ser benignos o estar en una etapa inicial. Digamos, ¿en qué momento es la etapa precisa para poder extirpar este tipo de tumor, por ejemplo? ¿Hay que esperar quizás que se vuelva cáncer o quizás si yo tengo un tumor que aún es benigno, también sería positivo poder extirparlo a través de una cirugía mínimamente invasiva y no esperar a que llegue a mayores? La cirugía mínimamente invasiva se utiliza en los tumores benignos que puedan ser accesibles por nuestro instrumental o por nuestros equipos. Usualmente el cáncer en estadios tempranos puede ser abordado también por cirugía mínimamente invasiva. Sin embargo, cuando el cáncer está avanzado, ¿qué significa un cáncer avanzado? Que tenga metástasis, que infiltre o involucre estructuras adyacentes. Cuando pasa eso, la cirugía mínimamente invasiva no tiene lugar
puesto que el pronóstico oncológico es necesario asegurarlo con una cirugía abierta y convencional. Sin embargo, cuando el nódulo, por ejemplo, como lo comentaste, en la glándula tiroides está dentro de la glándula y no se ha extendido fuera, la cirugía mínimamente invasiva es una muy buena opción para tratar este tipo de pacientes. Doctor, qué importante también el tema de la prevención, el tema de detectar a tiempo el cáncer. Qué importante hacer los chequeos anuales preventivos para que justamente podamos evitar llegar a mayores y quizás solucionar el tema solamente con este tipo de cirugía mínimamente invasiva que no va a dejar cicatrices ni mayor trauma en el paciente. Doctor, yo quisiera finalmente que nos cuente dónde lo podemos ubicar, cómo lo encontramos. El equipo de cirugía mínimamente invasiva, como les había comentado, somos 3 cirujanos. Pueden agendar sus citas llamando al número 958-280-763. La cirugía puede ser llevada en varias clínicas siempre que el paciente tenga acceso a ellas. Yo los invito a todos ustedes a valorar su opción mínimamente invasiva. No es necesario ser radical con el paciente, sino contra la enfermedad. Y podemos ser radicales contra la enfermedad con cirugía mínimamente invasiva. Y eso va a hacer que mujeres como tú puedan conducir su programa a los 3 días, que los niños puedan ir al colegio, que las personas puedan ir a la universidad, que el adulto mayor pueda estar en la playa sin temor a una herida. Puede quitar ese trauma de las personas que pasan muchos años intentando quitar una cicatriz visible del cuello o de su rostro. Doctor, antes de terminar, yo justamente quiero mencionar lo que usted acaba de resaltar, el tema de la recuperación. Después de una cirugía, digamos, convencional, el paciente tiene que estar en cama 3, 4, 5, 7 días y obviamente con la cicatriz de por medio, en el cuello muchas veces, como usted lo comenta. Cuéntenos acerca del tiempo de recuperación después de una cirugía mínimamente invasiva para todas esas personas que quizás lo están evaluando como opción y piensan quizás voy a tener que pedir vacaciones en el trabajo, voy a tener que ausentarme de mis labores. Cuéntenos acerca de ello. La gran ventaja de la cirugía mínimamente invasiva es que permite una recuperación mucho más rápida que la cirugía convencional. Al utilizar acceso dentro de la boca, por la nariz, o por las axilas o por detrás de las orejas, lo que nosotros hacemos es que el paciente se recupere mucho más rápido. En la cirugía convencional nosotros retiramos puntos a los 7 días, 10 días. En la cirugía mínimamente invasiva ni siquiera hay que retirarlos. Se recomienda que los pacientes descansen al menos una semana porque la cirugía, si bien es mínimamente invasiva, se abordan las mismas estructuras que en una cirugía abierta. Entonces, los pacientes descansan entre 1 a 2 semanas, pero en 2 semanas o al día siguiente el paciente sale a la calle y nadie nota que ha sido sometido a una cirugía. En cambio, en la cirugía convencional va a salir con una gasa grande en el rostro, en la cabeza o en el cuello y la gente lo va a notar. Entonces, esa es la gran ventaja. Van a poder regresar a sus actividades en forma normal sin que las personas que trabajan con ustedes lo noten. Muchísimas gracias, doctor. Qué interesante el tema que acabamos de tratar. Y ya lo saben, amigos, el cáncer, ya sea en la cabeza o en el área del cuello, no necesariamente tiene que ser un episodio dramático. Hay que más bien prevenir, hay que hacernos los chequeos preventivos de manera anual y qué mejor que tener una opción como la cirugía mínimamente invasiva, vuelvo a repetir, para eliminar todo tipo de cicatrices y secuelas luego de una operación como esta. Seguimos con el programa.